La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, don Jorge. Buenas noches, son las 8:01. Transmitimos desde la capital del estado, como siempre los saluda Juan Carlos Ortiz. Este es su programa Entre Líneas. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los sismos y sobre los edificios. ¿Qué tan seguros estamos, sobre todo aquí en el estado de Hidalgo? Para eso hemos invitado a arquitectos e ingenieros. Se encuentra con nosotros Adriana Martínez Hernández, ella es secretaria del Colegio de Arquitectos en Hidalgo. Gracias, buenas noches por estar con nosotros, Adriana. También está el arquitecto Uriel Castillo Espinosa, él es presidente del Colegio de Arquitectos aquí en la entidad. Gracias, buenas noches, arquitecto. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. También está el doctor Roberto Pérez Martínez, él es profesor investigador del área académica de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor, por estar con nosotros. También está el ingeniero Leopoldo Bejarano Salinas, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles en el Estado de Hidalgo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, sabemos, es de todos conocidos, de la gran mayoría de la población, que nos encontramos en una zona sísmica en nuestro país. Pero, ¿qué tan seguros estamos en el Estado de Hidalgo? Porque últimamente hemos sentido, o la población ha percibido, que existen movimientos, sobre todo cuando se registran en la Ciudad de México, y los que vienen de los que son originados en las costas de Guerrero y Michoacán. ¿Qué tan seguros están los edificios en el estado de Hidalgo, en Pachuca y en las principales ciudades de la entidad? Sí. Doctor. No, muchas gracias. Doctor, yo creo que actualmente no podemos emitir una opinión como están. Habría que hacer algunas evaluaciones. Que no se han hecho. Que no se han hecho. En la Ciudad de México existe una larga tradición de unos 50 años que se han hecho este tipo de estudios, han ido avanzando, ya se tienen identificadas las fuentes sísmicas, eso ya es un gran avance. Aquí en el estado las consecuencias no son muy graves, ¿no? Hasta el día de hoy. Hasta el momento. Hasta el día de hoy, esa es una de las cosas que siempre se va superando, ¿no? Lo vemos en la historia reciente, fue el sismo del Ángel en la Ciudad de México que hizo que cambiara la normatividad. Y así ha ido avanzando el sismo del 85, que fue devastador, pero también se aprendió mucho. Entonces, faltan hacer algunos estudios. Mientras no nos toque, no hay problema. Bueno, pero sí aquí estamos. Yo creo que las autoridades, fundamentalmente Protección Civil, las autoridades de los municipios, no están tomando esto en serio, no están previniendo, no están dando un seguimiento a las estructuras, no hay una evaluación, no están solicitando a los colegios que los apoyen, etcétera, y entonces creo que estamos prácticamente indefensos. Doctor, arquitecta. Yo quiero comentar algo, arquitecto, presidente del colegio. Creo que en efecto la mayor parte de los 84 municipios de nuestro estado están al margen de los reglamentos, de las modificaciones. Al margen. Muchos de ellos ni reglamentos de construcción tienen, la mayor parte. Eso es muy grave. Eso es algo muy grave. El gobierno del estado ha también contribuido en que no se generen esos mecanismos, sobre todo en municipios muy aislados. Las zonas conurbadas, las zonas metropolitanas que están declaradas, por ejemplo, Pachuca, que tiene la zona metropolitana con los 7 municipios conurbados, la zona metropolitana de Tulancingo, con sus municipios conurbados, Tula y Sayuca, son municipios en cada uno de esos elementos que ya cuentan con reglamentos de construcción no vigentes, hay que aclararlo. De Pachuca es de 1986, es un reglamento que tenemos que comentarlo, es una copia y una mala copia de la del Distrito Federal, el cual tenemos y estamos en proceso de revisión y actualización de ello. El gobierno del estado está marcando lo que se le llama los directores responsables de obra, o los famosos DRIC, directores responsables y corresponsables, en los cuales los colegios estamos comprometidos para poder brindar la asesoría técnica a nuestros agremiados, obtener el registro ante las autoridades
y cada año estar actualizados. Quiero comentarle que el Colegio de Arquitectos de Hidalgo, conjuntamente con el Colegio de Ingenieros Arquitectos, en estos momentos empezamos los cursos de actualización. El de estructura se tiene planeado para el mes de mayo, precisamente para ver eso. Estamos preocupados de ello, ¿no? Los civiles no sé cómo estén en estos momentos también, me imagino que también deben estar preparados para actualizarse. Pero la gran realidad es de que tenemos que hacer una revisión inmediata a todos los reglamentos de construcción. Estamos mal en ellos, en ese sentido. Bueno, el profesor investigador de Leopoldo Bejarano Salinas es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles en el estado de Hidalgo. Si la ley de obra pública, me decía usted que es de 1986. No, el reglamento. El último de reglamento. 1986. ¿Qué podemos hacer? De Pachuca. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, en el lado de los ingenieros, ¿cuáles son las deficiencias que tiene este reglamento? Bueno, creo que de entrada hay que manejarle, sobre todo al auditorio, que los sismos es algo muy común. Ahora se habla acerca de que se están ocurriendo todos los días, a todas horas. Bueno, pero común, ya eso lo sabemos, pero a veces no los percibimos. No, hoy lo que ocurre, sí se percibe, pero también lo que ocurre es que antiguamente no se tenía un registro tan a detalle de los sismos. Aquí traigo información donde el día de hoy tan solo hubo alrededor de 15 sismos en todo el país, que son de baja intensidad o de mediana intensidad. Entonces, también el auditorio deberá de estar bien enterado que el movimiento telúrico que ocurre a nivel mundial incluso, porque traemos datos referidos, es una situación normal. Ahora, esa es una parte. La otra, se tiene que trabajar en diversos aspectos, ya lo comentaban los especialistas, tiene que ir de la mano de la prevención. Primeramente, la prevención es en la seguridad estructural, como comenta muy bien el arquitecto el presidente del Colegio de Arquitectos. Se está trabajando en estandarizar y en poder manejar un nuevo reglamento que permita contar con estructuras seguras, y los ingenieros estamos aportando la parte de conocimientos técnicos. No es tan sencillo, no es nada más llegar, porque bien comenta el arquitecto, las deficiencias eran, se tomaban los datos de otro lugar y vámonos, se exportan hacia aquí, pero esa no es la situación. Ahora lo que se está logrando es analizar estudios puntuales en la zona metropolitana de Pachuca, primeramente para evaluar las condiciones del terreno, porque también es algo que cabe aclarar mucho. No se ha estudiado. Se ha estudiado, pero la zona de Pachuca es una zona sísmica catalogada de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional de la zona B, que es la misma que el Distrito Federal. Podrá preguntarse el auditorio, ¿por qué tiembla más en México que aquí? Las condiciones, como todo el mundo lo sabe, donde se asentó la Ciudad de México, el Valle de México, el lago de Texcoco, tienen una condición de suelo muy especial que magnifica la presencia del sismo. En la ciudad de Pachuca tenemos el mismo coeficiente sísmico de seguridad, sin embargo las condiciones aquí son diferentes. Eso no es un pretexto, más bien es una condición que se está estudiando puntualmente. ¿Para qué? Para hacer estructuras más eficientes. Se tiene que trabajar todos los involucrados, las partes de colegios, en la capacitación, en la estandarización y sobre todo en la certificación del profesional estructurista. Tanto arquitecto como ingeniero arquitecto tendrá que tener los elementos no solamente en cuestión académica, sino también de experiencia en las construcciones que se hagan. Como lo hemos visto, los expertos urbanistas nos han dicho, la ciudad de Pachuca está tendiendo a crecer a la zona metropolitana. Lo que sigue son estructuras más altas, por lo tanto se deberán tener las condiciones que garanticen un adecuado funcionamiento. Si me permiten, vamos a una pausa. Si me permite, por favor, vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Bueno, ya regresamos, estamos hablando de los sismos. Yo quisiera preguntar si existe un censo en la zona metropolitana de Pachuca de edificios. ¿Lo tiene la autoridad? No lo tiene. No existe. No existe. Protección Civil no lo ha realizado por completo. Es un trabajo. Es una obligación. Es una obligación, primeramente de Protección Civil estatal y luego pasar a Protección Civiles municipales, pero no existe ese dato. Si no existe en Pachuca, por supuesto que en los restantes 83 municipios, a lo mejor en algunos municipios muy chiquitos sí podría existir, porque hay 1 o 2 edificios, ¿no?, que sobresalen de todas las casas, ¿no? Pero bueno, eso ya empieza a detectar un problema grave. Sí, pero no es privativo de nuestra ciudad, ¿no? Alguna vez me tocó. Pero tampoco es consuelo. No, sí, pero alguna vez los canadienses no saben cuántos puentes tienen, ¿no? Entonces, digo, no defiendo, ¿no? Simplemente, por ejemplo, hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención en la televisión estatal. Hay anuncios de qué hacer en caso de sismo. De veras, no en todos los estados de las zonas sísmicas
hay toda esa difusión y todo. A mí me llamó mucho la atención. Bueno, ahora, si el reglamento es, no puedo llamarlo obsoleto, pero ya es muy, es del año 1986, los edificios que ahora se construyen son para sismos ¿de qué categoría o de qué intensidades? Bueno, cabe Sí, aclarar claro. que durante el momento del sismo, para poderlo analizar, se hace un análisis en función de los históricos que se han Sí. presentado. Se toma el reglamento del Distrito Federal, es decir, estamos considerando con un rango de confiabilidad suficiente para poderlo tener. La reglamentación y también los estudios que se realizan dicen que edificios arriba de 60 metros se analizan de una forma y menores a 60 de otra. La ciudad de Pachuca no tiene un edificio arriba de 60 metros, se considera un análisis sísmico estático que se llama, que son las cargas que están en laterales y son de menor intensidad. Cuando es un análisis dinámico implica un movimiento más amplio, por lo tanto se requiere de mayor detalle, pero se obliga, y lo que se comenta es que la certificación del director responsable de obra y del especialista en estructuras es que tenga que tener esos conocimientos y aplicados. Ahora, la siguiente parte, porque va de la mano, es cuando se emiten las licencias de construcción, también tienen que ir de la mano porque tienen que llevar un cálculo estructural y un diseño que lamentablemente, aquí sí también lo debo de mencionar, se ha como que devaluado. Platicaba yo con el doctor antes de entrar al aire, que muchas veces se ha llegado a la devaluación de pensar que eso es algo mínimo, porque en Pachuca no tiembla y no es zona sísmica. No pasa nada. Ya lo manejamos, exactamente, es una zona sísmica también, por lo tanto se deben de tomar las previsiones y eso importarlo hacia los demás municipios, ¿no? Hoy estaba leyendo en el periódico Reforma una información que el director de Protección Civil del Distrito Federal informó que a partir de mañana va a haber un plazo perentorio de 15 días para los propietarios y dueños de edificios que estén colapsados para que los arreglen, los tiren o en su defecto los desocupen, y si no lo hacen va a llegar Protección Civil, va a clausurarlos y los va a empezar a demoler. Allá hay una cultura muy alta de lo que es la sismicidad y aquí veo que no hay nada. Sí. Bueno, Sí. de hecho ayer ya en la Cámara de Diputados ya está por promulgarse ya la Ley de Protección Civil Federal, que dentro de lo que maneja es que sea considerado delito grave la construcción en zonas de riesgo. Además que cada municipio tendrá que tener un atlas de riesgo. Aquí estamos hablando de sismo, pero también existen otros fenómenos, los hidrometeorológicos, las cuestiones de explosivos, riesgo de manejo de cualquier tipo de sustancias nocivas, pero es obligatorio de los municipios a partir de ahora contar con su atlas de riesgos. Sin él no se puede ir de la mano, y eso va de la mano con el crecimiento de las poblaciones. Si no está regulado, enfrentaríamos problemas complicados. Que no está regulado, arquitecto. Nosotros tendríamos que estar comentando también algo. Pachuca tiene unas zonas de riesgo ya completamente identificadas, no por sismos, sino por las cuestiones de las minas. Nosotros tenemos bien identificado, y sobre todo Protección Civil es lo único que sí tiene identificado, la zona de Españita, La Torón, La Palma, todo lo que es el arbolito, toda la zona de las partes de las minas y también de la mina de Lobo acá en la Rojo Gómez. Desgraciadamente hace 6-7 años ya estaban las bandas puestas de todas las casas que se tenían que desalojar y quitar, y por presiones políticas muchas veces de los colonos dicen, pues yo no me salgo de mi casa, ¿no? Y simplemente se han perdido esas zonas de riesgo. En la mina está acá de Lobo, en la Rojo Gómez, en el Boulevard Rojo Gómez, pues simplemente se tenían ya documentados hasta el límite del Rojo Gómez cuántas casas tenían que demolerse, y casi a cerca de 10 años pues ahora siguen habitadas, ¿no? Entonces tenemos un problema grave, y como dice el ingeniero, tenemos que ver en los reglamentos de construcción no nada más que se cumpla la norma, sino la autoridad municipal debería de supervisar y tener un estricto control de las bitácoras de obra, que en efecto estén dando los datos que se dan en las memorias de cálculo, los datos que se están trabajando en los planos arquitectónicos, en los ejecutivos, con lo que se está haciendo en la obra. O sea, esa figura del director responsable debe hacerse hincapié, pero sobre todo con una bitácora que lo dice la ley, debe de ser Protección Civil, debe de revisarla también licencias de construcción, ¿no? Esos departamentos son los que deben ser muy estrictos para que se cumplan esas normas. Sí, si no, de nada va a servir la reglamentación más avanzada del mundo. Se la van a pasar. Si no nos comprometemos, ¿no? O con gente que no esté capacitada. Pues sí. Ahora, ¿qué pasa con la Asamblea Municipal, por ejemplo, en el caso de Pachuca? ¿Qué pasa con el Congreso del Estado? ¿Se han acercado ustedes? No. Bueno, en nuestro caso sí. En nuestro caso sí, porque de la administración la Asamblea pasada, Municipal. Concretamente la Asamblea Municipal y
desde la administración pasada hemos sido invitados, el Colegio de Ingenieros Civiles también, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros Arquitectos. Hemos estado trabajando en la reglamentación, en el avance del nuevo reglamento de construcción, que por una u otra razón, por el cambio de administración municipal, se fueron y se quedó a medias, ¿no? Entonces ahorita, en este momento no hay contacto. En este momento vamos a llamarlo que estamos en el primer contacto de retomar nuevamente y avanzar en el. ¿Y con el Congreso? Con el Congreso no. No. Aquí sería la figura, también es preciso manejar jurídicamente. El Congreso, bueno, está facultado para emitir leyes en este caso. Los reglamentos ya son parte de la responsabilidad del municipio. En este caso también creo que es conveniente platicarle al auditorio que existe una sociedad hidalguense de estructuras, una sociedad en la cual el Colegio de Ingenieros y nosotros y ellos hemos estado trabajando paralelamente para ya integrar un reglamento que tenga que ver con todas las condiciones propias del Estado. ¿Qué sigue después de eso? Consensarlo con los demás colegios y la academia. Aquí es muy importante la investigación, es muy importante comentar que ya las instituciones educativas, la Universidad Autónoma, el Instituto Tecnológico, ya cuentan con especialistas de alto nivel que están proporcionando información acerca del uso de materiales, las condiciones que se dan en cada aspecto, en cada situación en particular, para poder trabajar en ello. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Bueno, ya regresamos. Hay muchas cosas que hay que hablar sobre este asunto, pero yo quería preguntarles, porque mucha gente me lo ha solicitado, ¿cuál es la diferencia entre, todos sabemos que hay sismos oscilatorios y trepidatorios? ¿Cuál es el más agresivo y sobre todo para suelos como Pachuca? Y además, también sabemos que depende mucho de la duración. Bueno, no hay propiamente un sismo oscilatorio y uno trepidatorio, simplemente son 3D, ¿no? Son tridimensionales, traen componentes tanto horizontal como vertical. La componente horizontal está bastante estudiada, la vertical es menos, pero dada la distancia, aquí en la ciudad de Pachuca yo creo que la componente vertical será menor. Ha ocurrido, por ejemplo, en la costa de Guerrero, hay un sismo muy famoso, para nosotros que nos dedicamos al estudio de estas cosas, el sismo de Caleta de Campos. Tuvo una aceleración muy importante en la escala. ¿Caleta de Campos? Sí, es un municipio, ahí hay una estación sismológica que reportó un sismo que tiene una magnitud más grande, es la componente vertical que la horizontal. Son casos extraordinarios, ¿no? Pero con la distancia se observa que la componente vertical va disminuyendo, ¿no? Entonces yo creo que aquí en Pachuca eso no sería un problema tan grave, ¿no? Siempre nos va a afectar más la componente horizontal. Es una situación para nuestro auditorio, lo podemos hacer una analogía, es como aventar una pelota en agua. Al momento que cae, como comenta bien el doctor, cae exactamente y rebota. Pero las ondas, conforme se va avanzando, van siendo en sentido horizontal. Comenta el doctor, es exactamente lo que ocurre. Pachuca tendría ese problema, ¿no? Una cuestión oscilatoria, pero como comenta el doctor, no se pueden separar si es trepidatorio o oscilatorio. Ahora, ¿qué tanto desgastan las estructuras el constante movimiento? Ya sabemos que las estructuras están adecuadas para que trabajen, para los acomodamientos de la tierra. Pero ¿qué tanto pueden estar resintiendo este tipo de efectos naturales? Sí hay una cosa que se llama daño acumulado, o sea, que si viene un sismo y viene otro y otro, entonces se va degradando esta estructura. Hay ejemplos como en Turquía, ¿no? Que hubo un edificio, un evento importante y lo sobrevivió bien, pero viene una réplica de menor intensidad y lo tumba, ¿no? O sea, está documentado que ocurre, ¿no? Bueno, aquí el ingeniero traía los últimos signos, ¿verdad? Sí. ¿Nos puede dar algunos datos? Bueno, por ejemplo, los tenemos a nivel mundial y nacional, pero bueno, hablando a nivel nacional, el día de hoy se han registrado alrededor de 5 sismos. El último el último que reporta el Servicio Sismológico Nacional se presentó hoy a las 7 de la mañana con 58 minutos y 36 segundos, con una magnitud de 3.1 grados en la escala de Richter. Se presentó el epicentro fue en la zona sur de Pinacoteca Nacional, en Oaxaca.
para que el auditorio se dé cuenta y podamos estimar, la escala de Richter es una escala mundial para medir los sismos. De entre 3 y 5 dice que son daños menores o ligeramente se siente. Y tenemos el reporte de alrededor de unos 40 sismos que se han dado a nivel mundial. El último reportado se dio en la isla Kodiak en Alaska. Eso es el Centro de Información de Terremotos de Estados Unidos, donde se registran. Aquí lo que es comentarle al auditorio es que los sismos son diarios. Se estiman, y en datos del Servicio Sismológico Nacional, se habla que alrededor al año hay por lo menos 150,000 sismos con magnitud menor a 4 grados en todo el mundo. 150,000. Entonces, para que de alguna manera el auditorio esté tranquilo de que es una situación, es un fenómeno muy normal el que se presente en el sismo. Sí dirán, qué normal es que se mueva todo. No, bueno, pero finalmente son cuestiones de movimientos. Y las magnitudes arriba de 8 estadísticamente son 2 al año. Andan alrededor en magnitud de 4 son 15,000 al año y así sucesivamente. Pero estamos hablando que son 170,000 fenómenos sísmicos anuales en todo el mundo. Porque es un movimiento dinámico en las placas, y bueno, el doctor nos podría explicar más a detalle, pero son condiciones que se generan en todo el momento. Bueno, pero eso no quiere decir que vamos a estar exentos de que no nos pueda a nosotros afectar uno de una magnitud mayor, doctor. Sí, y pues ahorita uno de las formas que se están de diseño es probabilista, ¿no? Porque resulta que tenemos la historia instrumental de los sismos es de apenas unos 100 años, ¿no? Y la Tierra tiene un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, con esa información, 100 años depende, ¿no? De qué estemos hablando, podría parecer mucho, ¿no? Pero para la historia de la Tierra, 100 años, pues apenas contamos con poca información, ¿no? Entonces... Adriana Martínez, tú sacaste la cuenta. Sí, ahorita, rápidamente. ¿Cuántos sismos son diarios? 465 diarios. Diarios, en todo el mundo. En todo el mundo. De diferentes magnitudes. Sí, de diferentes magnitudes, claro. Son 465. Y eso necesariamente está desgastando las estructuras. En las casas a lo mejor muy poco, pero en edificios... Bueno, aquí dependerá de la situación y donde se explica. El doctor hablaba de una cuestión probabilística que va de la mano con una situación que sí queremos aclarar. Un sismo no se puede predecir, en términos como se habla, que dicen, es que mañana no se puede, no se puede predecir. No existen los elementos científicos en la actualidad, incluso países como Japón o Estados Unidos que están avanzados, o Chile. También es preciso comentarle que el sismo registrado de mayor intensidad se dio en Chile, de 9.6 grados. Hubo alrededor de 10,000 muertos, manejan, pero estamos hablando que eso fue, por aquí lo tengo claro, igual documentado, la fecha, disculparán ustedes, la fecha fue del... aquí está, la fecha fue del 23 de mayo de 1960, fue en Valdivia, en Chile. Fue una intensidad de 9.5 grados. Se habla de entre 5.700 a 10,000 muertos. Es decir, tiembla todos los días. No se puede predecir, no existen elementos que pudieran permitirnos, como el clima, o llueve, si el clima tiene cierta alteración, no existe, ¿no? También para que el auditorio esté tranquilo, no existe, si escuchan las teorías del caos, de que se va a caer y que viene un sismo más grande, no existen elementos que nos permitan saberlo. Vamos a una pausa, me regresamos con ustedes, por favor. Bueno, me dicen que en esta estación cada media hora están pasando spot qué hacer en caso de un sismo, y también el gobierno federal a través de spots indica qué es lo que se debe de hacer por parte de la ciudadanía. El día de hoy en Pachuca, en la alcaldía, también se realizó un ejercicio de desalojo por sismos, y la semana antepasada hubo otro desalojo también en el Palacio de Gobierno. Pero no basta con esto, porque vemos que, por ejemplo, este tipo de reglamentos que son muy antiguos, y que por otro lado estamos inundados de materiales de muy baja calidad, y existen personas que no tienen, yo no les podría llamar, bueno, simple y sencillamente que venden productos con bajo costo, pero de muy muy mala calidad, y los de OR o ingenieros los autorizan sin siquiera ir a verificar, y se confían en que no va a pasar nada. Bueno, aquí nuevamente lo comento, ¿no? Es cuestión de ética del profesionista. Lo primero es cuestión de ética. Pero no la hay. Si estás dando una firma, tienes la obligación, así lo dice el reglamento y la ley, por lo menos
de visitar la obra una vez por semana. Si es tu obra, pues vas diario. Pero también tiene culpa, y mucha culpa, las autoridades. En el momento en que las autoridades municipales te exijan cuántas obras tienes, cuántas firmas has dado, demuéstrame que estás en esa obra, demuéstrame tus registros y demuéstrame tus bitácoras. Cuando la autoridad municipal sea rígida en ese elemento, ya no va a haber firmones. Ya no va a haber firmones. ¿Por qué? Porque les vas a exigir. Entonces, ¿cuánto cuesta una firma? Eso es un buen tema. La firma debe de cobrarse dependiendo del número de metros cuadrados, la complejidad del elemento y las visitas que yo haga. Desgraciadamente no hay un reglamento que establezca, no. Desgraciadamente no existe un arancel. Desgraciadamente no existe un arancel aquí en el Estado de Hidalgo. Aquí en el Estado, porque en la Ciudad de México. En el Distrito Federal sí existe. Tendremos que trabajar un reglamento. Pero también es cultura. Porque también, me refiero a cultura ciudadana, a esto. No, pero yo cómo voy a saber eso. No, porque o sea, yo construyo mi casa y yo no sé, el cliente no está acostumbrado también a pagar y es tu seguridad. Ah, bueno, también. Eso, por eso me refiero que es cultura ciudadana. Cuando tú le dices al cliente, te tengo que cobrar tanto porque tengo que ver todas estas visitas, tengo que revisar todo, el cliente dice, ay, pero ¿por qué tan caro? Si el de la esquina me cobra X pesos, ¿no? Y voy a comentarlo, porque si hay compañeros en la profesión que no tienen ética y que se están vendiendo al mejor postor y son de los dos de todos los gremios, son ingenieros y arquitectos, arquitectos y no arquitectos, y lo peor a veces no son ni ingenieros ni arquitectos, son maestros como tal, ¿no? Y no solo los maestros, hay maestros albañiles que tienen mucha experiencia. Sin embargo, a veces la falta de ética de quienes no terminaron una profesión se pretenden ejercerla. Por eso lo que comenta el arquitecto, la certificación es importantísima para lograrlo. Y lo que quería comentar, hay gente que tiene frente a la presidencia municipal, están parados buscando quién te da una firma. Hay una corrupción a veces en las presidencias municipales donde la gente dice, tiene que tener la firma de un responsable, y ahí mismo dicen, aquí está enfrente, ¿no? Y lo voy a comentar, hay gente que no tiene ética y dice, te cobro 1,000 pesos, oye, ¿tu seguridad vale 1,000 pesos? Yo lo podría decir así, ¿no? Debe ser muy estricto ese rigor. En el momento en que las autoridades digan dónde está tu registro, dónde está tu elemento, ya no va a haber de 1,000 pesos. Y además determinar el número de obras, porque no puede ser que un director traiga 1,000 obras, ¿no? Oye, no tiene siquiera capacidad para supervisarlas. Aquí importante mencionar bien el arquitecto la cultura ciudadana. Ahora, ocurre un sismo, ¿qué ocurre? Importante revisar sus estructuras, revisar si hay agrietamiento, revisar si hay algún movimiento, algo extraño. Y consulten no solo a Protección Civil, están los colegios, está la academia para que puedan hacerlo. Ahora, hay un sitio en internet del gobierno del estado donde está la lista de los directores responsables de obra. Para todos los radioescuchas pueden checar ahí y está la certificación de que quien aparece en la lista lo va a tener. Y creo que por ahorrarse unos centavos no vale la pena arriesgar la vida. Pues sí, porque mucha gente a veces no cuenta con los recursos necesarios, ¿no? Y si alguien le ofrece más barato, es lo mismo pero más barato. Sí, solo toman en cuenta la inversión inicial, ¿no? Les faltan los costos de mantenimiento, de operación y de falla, ¿no? En caso de que esto ocurriera. Entonces es un costo mucho más complicado que a veces se evita, ¿no? Dicen, no, pues yo quiero gastar lo mínimo, ¿no? Pero a ver, yo quiero comentar algo. Esta cultura no nada más era de la ciudadanía. La cultura de el no hacer las cosas como indica la ley, también las autoridades en muchos momentos y en muchos tiempos lo habían hecho. Yo quiero comentar que a partir del año pasado, la autoridad, gobierno del estado, no estoy haciendo ningún comercial, se ha preocupado por ello. Porque antes simplemente las obras públicas, escuelas, hospitales no tenían un director responsable, ¿no? Las mismas presidencias municipales no tenían directores responsables. Entonces, si la autoridad no empezaba por ello y te exigía al ciudadano común, pues ahora lo que se tiene que trabajar es, y les hicimos hincapié los colegios a la autoridad, pues empieza tú. Porque hay más vidas en una escuela, en un salón de clases con unos niños, hay más vidas en un hospital que en una casa. Entonces, el primero que debes de ponernos el ejemplo es gobierno que tenga designado quién va a ser su perito. A partir del año pasado ya lo empezó a hacer el gobierno del estado, algunas presidencias municipales, no todas, y afortunadamente hace un mes la Secretaría de Salubridad del estado de Hidalgo ya en sus paquetes de obra, en sus licitaciones, ya tiene la figura del director responsable de obra y del que la supervisa. Entonces también hay que, no todo es malo, también hay que aplaudir las buenas acciones que se van haciendo poco a poco. Ojalá y las demás presidencias municipales y ojalá y las demás secretarías sigan el ejemplo que está trabajando el gobierno o las presidencias municipales y la Secretaría de Salud, ¿no? ¿Existe en el estado un mapa de riesgo sobre estructuras, doctor?
No hay. No sé. No, perdón, no sé. Que yo sepa, no sé. No lo hay. Hay el que decías, el Atlas de riesgos, Sí, pero pero es otra cosa. Fundamentalmente Hay inundaciones, Atlas ¿no? de riesgo en el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, donde se puede revisar, pero es todavía muy amplio. Lo que hemos trabajado ahorita, lo que comentaba al inicio de la plática, era el buscar estudios puntuales para poder elaborar un estudio de riesgo bien puntual. Ahora también es importante destacar que aquí en Pachuca es la sede nacional del Servicio Geológico Mexicano, con el cual hemos estado ya estableciendo algunos trabajos para poder trabajar eso. Es algo muy importante que también el ciudadano debe conocer, que aquí contamos con la sede nacional, quienes nos ayudan en estudios geofísicos o estudios que se refieren al comportamiento del suelo. Bueno, también otro aspecto es, se habla mucho y se ha convertido en un mito de que se introduce mucho acero, varilla de exportación, viene de China, pero de muy dudosa calidad. ¿Qué tan real es esto? Porque además está más barata en el mercado. No, normalmente el Lo mismo precio pasa con cemento. pasa lo mismo con el cemento. Yo creo que es un mito, ¿no? En algún momento se ha dicho que llega el acero chino. Pasó en los 80s cuando se decía que el estadio Corregidora de Querétaro estaba edificado con varilla contaminada, pero simplemente son leyendas urbanas, ¿no? No, yo no tengo datos de que pase eso en el estado. No hay. No los hay. Al menos yo, normalmente el que compra en un lugar que se supone certifica su material en el aspecto de lo que es acero. Bueno, en acero sí. Algunos, Sí, digo, sí. como en todo, debe de haber un mercado negro, que ese no nos corresponde a nosotros. Digamos, nosotros tenemos siempre la idea de que quien te vende pues es alguien correcto y que no va a meter ese tipo de material. Yo no lo he visto, no me lo han ofrecido. Yo podría decirle que a mí, quienes me venden, me certifican que es de buena calidad el acero que nos dan. Y de alta resistencia. Sí, finalmente deben de responder a una norma oficial mexicana y a los estándares internacionales. Entonces, la sugerencia también para quienes van a construir, acudan a los lugares certificados, casas de materiales certificados, como en todo, el paquete de cemento que No venga a pie de bien carretera. cerrado, no a pie de carretera. Que hay muchísimos. Que es una situación lamentablemente muy común. Vamos a otra pausa y regresamos. Bueno, aquí en el intercorte surgió un tema muy interesante. Yo le iba a preguntar, pero bueno, ya surgió. En Pachuca se han desarrollado muchísimos desarrollos habitacionales de vivienda media y media alta, y se han asentado en donde fueron las antiguas minas o donde están los famosos jales. Y hay una discusión desde hace mucho tiempo que no es un suelo duro y que esto puede provocar, con el paso de los años o con una lluvia muy fuerte, el reblandecimiento del suelo. El arquitecto Uriel Castillo decía, eso tarde que temprano va a provocar un problema. Arquitecto. Bueno, aquí le preguntaba al doctor cómo es el comportamiento realmente de los jales. Hemos tenido muchos estudios, algunos dan positivo, algunos y los más nos arrojan resultados negativos y en la plática comentábamos, ¿no?, cómo es el comportamiento real de los jales. ¿Por qué cuando yo solicito una licencia de construcción, la moraleja, la puerta de hierro y todos sus elementos, lo primero que me dice el ayuntamiento es tu dictamen de protección civil, tu mecánica de suelos? No te voy a autorizar hasta que Protección Civil lo haga. Y caemos en que en muchas ocasiones puede ser desconocimiento, en otras corrupción, donde por qué se autoriza un fraccionamiento hace muchos años cuando no se tiene la certeza de cómo va a trabajar la mecánica de suelos de los jales, de cuáles son los reales contaminantes, cómo son las corrosiones. Entonces, ¿por qué se autoriza primero a un fraccionador y después al que compra, al propietario, se le obliga que haga todas las mecánicas cuando en su momento dado fue un fraccionamiento autorizado? Por eso se preguntaba aquí a los al doctor, que es especialista un poco más en este tema, en la mecánica de suelos, al ingeniero, pues realmente cuál es el comportamiento real, ¿no? Cuáles son las verdades, cuáles son los mitos sobre esto. Pero de que el suelo no es homogéneo, no es compacto, bueno, eso tenemos todos los que construimos el dato muy cierto. El suelo firme hemos construido ahí, pues está a más de 12 metros
sobre el nivel de tierra que tenemos, y pues la mecánica de suelos, lo que nos dicen los ingenieros y los estructuristas es pilotea, que es una cosa carísima, o simplemente ya haz no una plancha, una losa de cimentación completa, ¿no? Entonces aquí no sé si nos quieres aportar, ingeniero, algo sobre ello, la mecánica, no sé. Bueno, realmente también para que conozca el auditorio, el estudio de mecánica de suelo se refiere a un estudio que se realiza dentro del terreno, y dependiendo la complejidad de la estructura, dependiendo complejidad, me refiero a que no solamente también nos vayamos con la idea que una estructura de poco nivel tiene poca complejidad estructural. Hay algunos diseños arquitectónicos que obligan a librar grandes claros, es decir, grandes distancias, etcétera. Dependiendo de eso tendrán que hacer estudios para poder analizar el comportamiento del suelo, de tal suerte que en todos lados se tenga que establecer. Ahí concretamente en los jales, estoy de acuerdo con el arquitecto, sería necesario revisar cómo se autorizó en esa parte la construcción de un fraccionamiento cuando presenta ese problema, ¿no?, de arrastre de jal, que sí genera, a la larga puede llegar a generar una cierta inestabilidad, ¿no? Aquí es otra vez la corrupción. Bueno, en ese sentido, la corrupción, pero también es con la persona con quienes habitan. Cualquier situación que se presente, algún movimiento, alguna grieta, sí es preciso que busquen a los especialistas, que se asesoren para poder emitir un dictamen, ¿no? El Colegio de Arquitectos está dando asesoría gratuita en caso de que aparezca alguna grieta tras un sismo en el estado. Sí, el Colegio de Arquitectos de Hidalgo, a partir de nuestra gestión, primero estamos dando asesoría gratuita a todas las personas que no tienen recursos. Todas las personas que, comprobado vía presidencia municipal y en muchos casos DIF, que no tienen recursos para contratar un profesionista y hasta ciertos metros cuadrados, ¿sí? Hasta ciertos metros cuadrados que nos indica el reglamento. Una residencia de 500 metros. Se les ha brindado a la asesoría. Ya nos ha pasado. Tuvimos un caso de que nos llegó una persona que en presidencia municipal dijeron que ahí le íbamos a regalar el proyecto para 450 metros en el club de golf. Entonces dijimos, no, estamos brindando ese apoyo porque necesitamos que todas las licencias de construcción estén firmadas por los profesionistas, llámese ingenieros civiles, ingenieros arquitectos o arquitectos. Y la presidencia decía, bueno, ¿y qué pasa con la gente de escasos recursos? Los que realmente tienen la necesidad, nosotros coordinados con la Dirección General de Profesiones, porque también los profesionistas tenemos la obligación de tener un servicio social profesional de carrera anual. Entonces pues vamos con el rol y te toca asesorar a una persona de escasos recursos. Lo hemos hecho pero nada más bajo ciertos requisitos. No, ya empezamos con Mineral de la Reforma y Pachuca. Algunos municipios ya le hemos ofertado las cuestiones, pero pues no te responde, ¿no? Pero hacemos la extensión a las personas, ¿no? Que realmente los sobre todo si están escuchando la radio y necesitan pues que se comuniquen al colegio de arquitectos. Así es, ya lo hemos hecho, ¿no? Teléfono de una vez aprovecho. 71 923 39 923 y estamos en el sótano de Torre Cobi, aquí muy cerca de sus instalaciones. Sí lo hemos hecho y con gusto lo haremos, ¿no? Pero también cuando la gente realmente lo requiere. A veces ha habido personas que van y te engañan y dices, oye, no es posible, ¿no? También sería una práctica desleal para los demás compañeros de que pues, estés haciendo proyectos gratuitos. Es con ciertas condicionantes, coordinado con Presidencia Municipal de Mineral de Reforma de Pachuca y Dirección General de Profesiones con los servicios sociales. Integramos a los alumnos, tenemos alumnos de la Universidad Autónoma, del Tecnológico de Pachuca y del Instituto Tecnológico Latinoamericano, que los estamos incorporando a sus residencias profesionales. El arquitecto ya profesionista, director responsable de obra, lo asesora, el alumno se incorpora directamente eso y es el que va a revisar ese tipo de elementos bajo la asesoría. Pero todos los demás, pues sí, lo que dice el ingeniero y el doctor, que se asesoren, que consulten a los colegios, a la academia correspondiente, que la seguridad, la tranquilidad de su patrimonio pues no se la dejen a cualquiera, ¿no? Que sea por un profesionista certificado, que sea por un profesional ya reconocido y establecido, y que no se vayan con el primero que se los va a dar más barato. Es un patrimonio. Porque ahora hasta en internet se puede conseguir un plano, muy sencillo, pero finalmente es un plano, ¿no? Que da la idea de cómo puede uno hacer la casa, y va con un maestro de obra y dice, pues, hazla, ¿no? Y el maestro de obra pues lo hace, ¿no? Porque más o menos tiene conocimiento,
pero no de las estructuras. Vamos a otra pausa y regresamos con ustedes, por favor. Bueno, ya entramos al último tramo de este programa. Conclusiones. Requerimos urgentemente una revisión del reglamento y además que las autoridades, fundamentalmente las asambleas de los diferentes municipios y los que son más poblados, estén en encuentros con los colegios de ingenieros y arquitectos para revisar cada uno el reglamento, no solamente el estatal, sino el municipal, ¿no? Esa sería la primera conclusión. Así es. La segunda es obligar al Congreso del Estado a que establezca una ley más rigurosa y inclusive que la haga cumplir. O que la haga cumplir. Que la haga cumplir, ¿no? Más puntual, ¿no? Sí, que la haga cumplir. O que se penalice, ¿no? A quien entregue una firma sin estar... Claro, debe de haber una sanción. Pero hay otra parte, la discrecionalidad, esa es otra. Aquellos que por poder te dicen, oye, ayúdame con esto, y los ponen a los funcionarios entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque se quieren brincar una parte muy importante. ¿Se debe transparentar? Sí, por supuesto. Subir en internet, por ejemplo, el número de firmas que está dando el director de obras. Claro. Y yo añadiría otra cosa. ¿Quiénes son las obras? ¿De quién son? También. Yo añadiría otra cosa. La cultura ciudadana debe ser importante y en caso de sismos tenemos que tener una conciencia. Yo sé que la seguridad en el país nos ha obligado a que cada vez tenemos más fraccionamientos enrejados, no autorizados las rejas, y yo quisiera preguntarles, en un caso de desastre, todos esos fraccionamientos que si ya tienes una caseta de vigilancia, una de policía, ¿por qué seguir cerrando las calles cuando primeramente es un espacio público? Y si lo vemos en un caso de contingencia, ¿qué pasaría? ¿Cómo desalojo una vivienda? ¿Cómo desalojo toda una calle cuando está llena de rejas? Cuando no las encuentras. ¿Qué pasaría si, no nada más un sismo, si tengo un incendio? Y yo he visto en algunos fraccionamientos una explosión. Te lo puedo decir, yo vivo en el fraccionamiento de Villas del Álamo y estamos llenos de rejas y hemos tratado de concientizar a los colonos. Oye, ya tenemos 3 casetas de vigilancia, ¿y por qué rejas? Hemos tenido casos donde hemos tenido un incendio ahí en el parque y no pudo entrar el camión de bomberos y la gente echando cubetas de allá. Casos donde se cierran las calles y una persona se enfermó, llegó la ambulancia a 2, 3 de la mañana y porque todas las calles estuvieron cerradas, tuvieron que dar la vuelta hasta donde había calle abierta, y después cómo salías y estuvo a punto de fallecer una persona. O sea, tenemos que tener esa conciencia. Está bien, tenemos el problema de la seguridad, pero si lo vemos por contingencias físicas, por ambientales o hasta sociales, Protección Civil debería de tomar cartas en el asunto y decir, pero pues tenemos una peor, ¿no? En Constitución no tenemos rejas, pero tenemos unos muros o unos cosas que te evitan obstáculos de concreto enormes que no te permiten ni entrar ni salir. ¿Cómo entra una ambulancia? ¿No? ¿Cómo entra una ambulancia? ¿Cómo entra un camión de bomberos? Y eso que decías, a los fraccionadores, si vas a hacer calles que estén cerradas, pues debe tener, como dice la norma, un clúster donde tiene que dar la vuelta un camión de bomberos. Llegamos a muchas casas de interés social, ¿no?, donde están cerradas, y después, ¿cómo entra un camión? Tiene que echarse en reversa, ¿no? Sí. Esos elementos son de que, como dice el doctor, existen el reglamento, solamente hay que ver que se cumpla. Bueno, pues es tarea de ustedes y de la autoridad y por otra parte de la ciudadanía exigir que se cumplan este capítulo en la cuestión de los reglamentos, porque si no, esperemos que no pase, pero ¿qué va a ocurrir el día que un hecho o un incidente se dé en la ciudad? Y entonces vamos a buscar a los responsables, porque eso siempre ocurre. Yo, para terminar, digamos, mi intervención, tenemos un problema muy grave y eso es el ancho de calles en todo Pachuca. No tenemos regulada en ninguno de los fraccionamientos un límite máximo o mínimo de una calle. Cuando te compraste tu casa en el fraccionamiento y eres de los primeros, pues padrísimo, ¿no? Tienes toda la calle para ti. Pero cuando se satura la parte que te corresponde de tu fraccionamiento o de tu calle, tienes vehículos bloqueando la banqueta
el acceso de los demás. Si tienes 3 coches, no hay dónde ponerlos. Y invades todo lo que es el arroyo vehicular. No solamente tu estacionamiento, porque ocupas todo el frente de tu casa para meter 2 vehículos. Y aparte, el arroyo. Y hacemos calles, aparte de 10 metros, con banquetas de 50 centímetros, más una terminación de banqueta, ¿cómo se llama? Pecho de paloma, que lo único que hace es, le quita movilidad al que es un anciano, a los jóvenes, a los niños. Y ni siquiera hay para los discapacitados. Y ni siquiera hay para los discapacitados. Que ese es otro. La movilidad urbana y la discapacidad. Eso es ¿Cómo tratamos a las personas básico. con capacidades diferentes? Y son fraccionamientos nuevos, ¿no? Y son nuevos. Son nuevos. Entre comillas, ¿no? Pero diseñados por arquitectos, ¿eh? no. Y por ingenieros. No, aquí el problema, volvemos, es el desarrollador. El desarrollador Pues no el desarrollador dice, a ver, hagan 1000 casas en... no quiero perder tanto espacio. Y las firma. Ese es el problema. El problema que tenemos es el desarrollador, como decíamos entre tiempos aquí, hace y obliga de alguna manera al profesionista a que no pueda él decir o ayudar al que vive ahí, sino a él le interesa vender más casas y no sacrificar pues en áreas, ¿no? Hoy se hacen casas en espacios de 50 metros, ¿no? Y se hacen de puro Viviendas concreto. de tres recámaras. Se hacen de puro concreto, no tienes áreas de esparcimiento, no Nada. hay áreas de deportes, las áreas que están destinadas para algún servicio municipal se lotifican y se venden. Sí. Digo, lo hemos Se visto los en roban. todos los fraccionamientos. Es que lo hemos comentado, o sea, la ley existe, simplemente tenemos que cumplirla. Y como estábamos comentando, ojalá y nunca pase, en este caso del tema, un sismo, y veamos todas las deficiencias que tienen algunas de las construcciones, ojalá y nunca pase. No sé. Ya no se Ojalá. ocurrió en la Ciudad de México. Sí, yo creo que aquí entonces, igual en parte de conclusión, es una labor de todos. Autoridades, Congreso, reglamentos, los cabildos tendrán que trabajar mucho, tienen un horizonte de años muy importante. Son Trabajar 4 en el años, reglamento son 7 4 años, 7 meses. Tendremos los profesionistas que apuntalar la parte de exigir, en ese sentido, A hacer través de los valer colegios. a través de los colegios, y el ciudadano tendrá que acercarse, que se acerque. Sí, y recordar que en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tenemos un grupo de investigación en También ingeniería hay civil asesoría. que estamos Lo mismo en ahí el está a la disposición, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, ya nos vamos. Gracias a Adriana Martínez Hernández, secretaria del Colegio de Arquitectos en el Estado de Hidalgo. Muchas gracias, Adriana, por estar aquí. Gracias por la invitación. También gracias a Uriel Castillo Espinosa, presidente del Colegio de Arquitectos en Hidalgo. Gracias por la arquitecto. invitación, y el colegio también está para apoyar a toda la ciudadanía. Gracias al ingeniero Leopoldo Bejarán Salinas, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles. Muchas gracias, igual el Colegio de Miguel Ingenieros Vizca. está para servirles. Gracias. Y lo mismo que al doctor Roberto Pérez Martínez, que además habrá que hacer otro programa por su tema que usted trae. Muchas gracias. Muy interesante, una investigación que yo leí. Y lo felicito, y además qué bueno que tengamos este tipo de investigación aquí en el Estado. Gracias a Roberto Pérez Martínez, profesor e investigador del área académica de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado. Un gusto estar con ustedes. Y también a mis compañeros aquí en Pachuca, a Jorge Martínez, allá en Tulancingo, a Memo Ortega, y a mis compañeros que hicieron posible la transmisión vía televisión a través de internet, Jaciel Velasco y Celso García, y a mi compañera Natalie Velasco, que fue quien hizo posible el tema y la investigación. Gracias, buenas noches a todos ustedes. Buenas noches. Gracias, Muchas buenas gracias. noches. Un gusto, Muchas conocerlos. gracias. Igualmente. Conocerlos porque Nos conocemos por NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión.